Si tienes miedo, hazlo con miedo. Valientemente. Bienvenidos a Valientemente. Hoy, en el primer episodio del podcast de la primera temporada, donde tendremos entrevistas a muchos valientes que vienen a contarnos su experiencia, tenemos a Carlos Vico. Para mí es un honor tenerle aquí y no es casualidad que sea el primer invitado de esta temporada. Para mí no podía ser otra la persona que abanderara el concepto de Valientemente, que es: si tienes miedo, hazlo con miedo. Entonces tenemos aquí a Carlos Vico, que no le voy a presentar yo, quiero que se presente él para quien no le conozca. Lo primero, bienvenido, Carlos. Gracias. Una suerte tenerte aquí. Y lo dicho, preséntate para todo aquel que no te conozca. ¿Quién es Carlos Vico? Bueno, yo soy un especialista en el entorno de la supervivencia extrema. Me gusta pensar que soy un científico por el método empírico, es decir, cuando quiero entender algo, conocer algo, saber cómo funciona, lo que hago es lo pruebo yo, o sea, me llevo al límite para entender cómo funciona y de ahí extraer mis propias conclusiones a raíz de cómo funciona el cuerpo, la mente, en situaciones de máximo estrés, por así decirlo. Wow, buenísimo. Me parece que me encantaría tenerte aquí 12 horas, la gente a lo mejor se hartaba, pero yo de verdad que me encantaría escuchar todas tus historias. Y bueno, al margen de eso, empecemos por el principio, como dicen, y hay una frase que tú dices, que yo te he escuchado decir y que me gustaría preguntarte de una forma más amplia. La pregunta sería: ¿qué es para ti el miedo? Que siempre dices que lo ves de una manera distinta, y arranco diciendo que siempre dices que el miedo es una proyección de tus puntos débiles frente a una amenaza, ¿no? Y dicho esto, ¿qué es para ti el miedo y por qué está mal entendido en la sociedad? Porque el miedo, es decir, la personalidad, a mi punto de vista, la forma un 90% de miedo. Somos seres sociales, desde cómo te vistes, a cómo te peinas, a cómo hablas, a cómo gesticulas, cómo caminas, tu posición corporal. Todo es miedo, porque es estrategia de cómo yo quiero que los demás me vean y me acepten. Entonces, nos han educado a que el miedo es malo, el miedo es de cobardes, no tengas miedo, al miedo hay que vencerlo. El miedo soy yo, el miedo sale de mi cabeza. Yo le doy permiso a las cosas para que me den miedo. El miedo simplemente es lo que tú decías, ¿no? Hay una amenaza delante mío, el miedo me dice cuáles son mis puntos débiles ante esa amenaza. Es decir, yo qué sé, tengo una discusión con mi jefe, pues vas a tartamudear, te vas a poner nervioso, no vas a saber qué decir. Me está diciendo dónde voy a fallar. Qué bueno. Lo malo es Nos ayuda, ¿no? El miedo, podríamos decir. Claro, lo malo es que continuamente nos dicen que el miedo es malo, que el miedo hay que vencerlo. Yo no me puedo vencer a mí mismo. Lo que tengo que hacer es escucharme y gestionarlo. Yo, una vez entiendo esos puntos débiles, ¿qué hago? Los cojo, los localizo y los trabajo. En una cadena, el eslabón más débil es el que se rompe, ¿no? Pues si esos son mis puntos débiles y yo los mejoro, toda mi persona crece. Qué bueno. Al final podríamos decir incluso que es como un piloto de aviso, ¿no? Te está avisando de algo que te ayuda a detectarlo y de esa manera el miedo es tu aliado, podríamos decir. Totalmente, o sea, es que sin miedo estaríamos todos muertos. ¿Por qué no salto por la ventana del cuarto? Porque me está diciendo la consecuencia. Te vas a matar en el suelo. Qué Es así bueno. de sencillo. Entonces, el hecho de continuamente no, se escucha, ¿no? Hay que vencer al miedo. Yo no me puedo vencer a mí mismo. Me tengo que gestionar, me tengo que escuchar detenidamente. Tengo que parar y decir, ¿qué está pasando? ¿Por qué mi cuerpo me está diciendo esto? Ya está, es que es así de sencillo. O sea, para mí el problema es eso, que se hace muy mala prensa del miedo. Y es todo lo contrario. El miedo es mi mejor, soy yo. O sea, es que el miedo Total. soy yo. Totalmente. Así Y de sencillo. entonces, ¿qué diferencias? Porque a lo mejor es que la gente, cuando habla culturalmente del miedo, a lo mejor lo están entendiendo mal, ¿no? Siempre es lo que tú dices. ¿Qué hago para no tener miedo? No, perdona, escúchate. Ahora, el miedo puede que a veces sea limitante, sea limitador, y aquí es donde tú a lo mejor hablas de otro concepto que no es miedo, que sería Correcto. pánico, ¿verdad? Correcto. El Entonces, ¿qué pánico en diferencia el sí. miedo del pánico? La diferencia está en el punto racional. El miedo, ¿de acuerdo?, es racional. El pánico es irracional, pertenece a mi instinto de supervivencia. ¿De acuerdo? En una línea temporal, yo estoy aquí y aquí está la amenaza y se acerca el momento donde la amenaza se va a dar.
¿qué va a pasar? Mi cabeza empieza a usar el miedo. Vas a tener estos puntos débiles, esa amenaza puede crear estas consecuencias, empiezo a crear estrategias para minimizar esas consecuencias. A medida que pasa el tiempo, va llegando la amenaza, no tengo una estrategia adecuada y surge estrés. ¿El estrés qué hace? Me dice, vas a morir. Automáticamente, botón del pánico. Pulso el botón de supervivencia, salta uno de los 4 pánicos. Agresión, huida, bloqueo o sumisión. Son 4 pánicos aprendidos de los animales durante miles, decenas de miles de años. ¿De acuerdo? Cuando los lobos atacan a un ciervo, el ciervo le mete con los cuernos, con los jabalís. Tenemos otros que están diseñados para correr, los corzos, las liebres, etcétera. Otros que se tiran al suelo, se hacen el muerto, se quedan quietos para que no los vean. Wow. Y por último, en grupos sociales donde hay un macho alfa, sumisión. Me pongo panza arriba, partes blandas expuestas, yo no quiero problemas, hago lo que tú digas. Así de sencillo. ¿Qué ocurre? Cuando se activa el pánico, toda mi mente hace un efecto túnel, se centra en la amenaza y busca una respuesta automática. No pienso en voy a correr o me voy a enfrentar, simplemente sale solo. Pero cuando digo agresión no digo un golpeo, digo tú me chillas, yo empiezo a chillar, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre cuando te discutes con alguien y al cabo de 20 minutos piensas, tenía que haber dicho esto? ¿Qué pasa la gran mayoría de veces? Pero eso pasa porque estás en pánico, has hecho un efecto túnel y no tienes acceso a creatividad ni a la imaginación, porque no estás en la parte racional de tu mente. Cuando se rompe el efecto túnel, vuelvo a tener acceso a creatividad e imaginación, tenía que haber dicho esto. Qué bueno, es que claro, estamos hablando de que ahora me gustaría entrar un poquito, ¿no? Porque la gente, bueno, te has presentado, experto especialista en supervivencia y de alguna manera me gustaría que contaras, ¿no? ¿Qué tipo de formas de supervivencia has trabajado para que la gente comprenda, ¿no? Que tú lo que estás hablando es desde un punto de vista, como tú decías, muy vivencial. Tú has afrontado el miedo y lo has vivido de una forma muy intensa, llegando a pánico, y desde ahí es donde puedes ahora contarnos todo esto, ¿no? De cómo pasamos de miedo a pánico y por tanto cómo tenemos que pasar de pánico otra vez a miedo para sobrevivir ya sea en un entorno natural extremo o para sobrevivir en una discusión a nuestro jefe, que probablemente sea lo que más nos pasa a la mayoría de oyentes, ¿no? de este podcast. Pero bueno, me encantaría que nos comentaras cuál es tu experiencia más brutal a la hora de miedo y que te ha llevado a pánico. Yo cuando peor lo paso es cuando uno de mis hijos se pone malo. Vaya. Ahora te sorprendí yo. Brutal. Me acabas de dejar loca, porque sabiendo yo de todo lo que sé sobre ti, ahora es como, pues me encantará que me cuentes por qué. Vale, es decir, yo cuando voy a Groenlandia, Siberia, etcétera, tiene un porqué, ¿de acuerdo? Es decir, yo empecé con el tema de la supervivencia como una forma de practicar técnicas en situaciones más complicadas, etcétera. A medida que yo perfeccionaba esas técnicas, llegó un punto donde tuve una situación muy complicada en los Alpes y una técnica que era capaz de repetir 1000 veces, hasta sin luz, con los ojos cerrados, etcétera, que tenía automatizada, no me salía. ¿Qué técnica era? Encender un fuego. Encender un fuego. Hipotermia, se me hizo de noche, empecé a pasarlo muy mal, intenté encender un fuego y no pude. Y ahí me di cuenta cómo puede ser que algo que yo he hecho 1000 veces soy incapaz de hacer. El tema está en que estaba en pánico. Estaba totalmente bloqueado y era imposible encender un fuego. Wow. Tuve la gran suerte que, bueno, por una casualidad de la vida conseguí salir de allí, de los Alpes, y al llegar a casa cambió toda mi visión sobre la supervivencia. Hasta ese punto, la supervivencia siempre había sido el Rambo, ¿no? La cinta roja en la cabeza, el tío en la selva con un machete en la mano. Y me di cuenta que no, que realmente era una cuestión no de fortaleza física, sino de capacidad mental. Y que la supervivencia no era la montaña, la jungla, la nieve. No, la supervivencia es yo, está en mi cabeza. Es como yo reacciono ante una amenaza. En cada día. Correcto. Es decir, problemas con mis hijos, problemas con mi pareja, todas las cosas dentro de mi cabeza que salen de esa maldicha zona de confort donde yo me meto en una situación donde yo no controlo, entra la amenaza.
Y si yo no sé gestionarla, a mí siempre me han dicho hoy, cuidado con ese tío que tiene un carácter muy fuerte. Y es una persona que a la que te acercas a ella, explota, ¿no? No tiene un carácter fuerte, todo lo contrario. Una persona con carácter fuerte es aquella que no reacciona de forma instintiva, sino que es capaz de gestionarse, ver lo que está pasando y a partir de ahí hacer cosas. Y tomar la mejor decisión, ¿no? Dentro de sus opciones. Totalmente. Entonces, a partir de ahí, tuve la gran suerte que leí un libro que era de Viktor Frankl, El hombre en busca del destino. Tremendo. Y me quedé con un concepto, que era que a estas personas que lo pasaron tan mal en los campos de concentración, que tenían pérdidas de peso brutales, estaban al límite físico, su capacidad mental explotaba. Y dije, eso tengo que probar. Obviamente, para mí, el llevarme al límite, lo que hice fue, pues, en lugares donde la vida no es apta, por así decirlo, para personas normales, como sería Groenlandia, que es un desierto de hielo, o cruzar un desierto como el Chevi, como el de Borma, etcétera, Claro. llevarme al límite. Es decir, Claro, esto, por yo entenderlo, es decir, es como que de alguna manera llegó un punto donde tú te diste cuenta que la supervivencia era mucho más que cosas que tú ya estabas poniendo en práctica, porque traslademos, ¿no?, que tú al final has estado pues formándote y formando a otros para sobrevivir a través de herramientas, a través de saber protegerte, saber crear un refugio, saber encender un fuego, pero llega un punto donde tú te das cuenta que tú puedes saber mucho, pero si no dominas tu mente, estás perdido. Da igual lo que sepas, da igual lo que tengas. Si no dominas lo único en realidad que tienes, que es a ti mismo, en cualquier medio, estás perdido. Y ahí es donde empiezas a comprender que necesitas exponerte a situaciones que te lleven al límite para comprobar, no solo creer que sabes, sino comprobar que eres capaz de controlar tu mente. Y esto me estabas hablando ahora de, por ejemplo, Groenlandia, que yo es una de las experiencias que te he escuchado hablar y, sinceramente, Carlos, a mí me pone la piel de gallina haberte escuchado hablar sobre eso y me encantaría que nos contaras, pues, por ejemplo, esa o cualquier otra que quieras, pero la de Groenlandia la verdad es que es una de las que te he escuchado hablar y me impacta. Me impacta por el nivel de pánico y el nivel de miedo extremo, por decirlo así, que te lleva a, de alguna manera, obtener grandes aprendizajes que luego puedes extrapolar a una enfermedad de tu hijo o que luego puedes extrapolar a una discusión con tu pareja o a cualquier otro contexto. Entonces, ¿cuál fue tu aprendizaje o qué ocurrió en aquel lugar? Cuéntalo y cuenta también qué aprendiste y cómo extrapolas, ¿no? 3 pasos. ¿Qué pasó? ¿Qué aprendiste allí y cómo lo extrapolas a la vida cotidiana? Groenlandia fue complicado porque fue la primera expedición donde teníamos patrocinadores que pusieron dinero para poder realizar todo el viaje. Y tuve la buena suerte, en parte o mala, como queramos llamarlo, de que cuando el viaje estaba previsto y llegamos a Groenlandia, justo llegaba el huracán Alex a la zona donde estábamos nosotros. El primer huracán en 80 años en esa zona, en el mes de enero. Maravilloso. Y claro, llegas allí y te dicen no se puede salir. No se puede hacer. O sea, vientos de 100 y pico, subidas y bajadas de temperatura. Yo llegué a Groenlandia en enero a 4 grados positivos. Estaba lloviendo. O sea, dices, es imposible. Y todo el mundo te dice, no se puede hacer. Claro, ahí entra en juego el ego. Porque yo dije, vale, vamos a ver, yo como experto en supervivencia, ¿cómo puedo decir es que hace mal tiempo? Claro, es que el tiempo es parte de un problema a resolver, ¿no? Correcto. Entonces le dije, yo salgo igual. Y ahí no te das cuenta que la línea entre la valentía y la idiotez es muy fina, ¿de acuerdo? Wow, qué bueno. Y tú te metes y dices, vale, yo voy y Mira, lo hago. hago un parón aquí breve porque no quiero que perdamos el hilo, pero qué importante eso, ¿no? Es decir, ¿qué papel juega el ego a veces para saber entender en qué punto es el momento de afrontar algo para generar un aprendizaje o en qué momento hay que saber parar y no hacer algo, ¿no? Y de ahí, en ese momento, obviamente tú tiraste para adelante, que a lo mejor ahora lo ves con la perspectiva y dices, tendría que haber parado. Correcto. ¿Y cuál crees que sería ahora lo que tú te plantearías antes de saber si es un reto real o te estás sobrepasando? Si el aprendizaje vale la pena. En este caso valió la pena. Se pagó un precio muy alto, pero considero que jamás en otra situación podría aprender lo que aprendí ahí. Entonces, ¿valió la pena? ¿Lo volverías a hacer si volvieras atrás? Sí.
Date cuenta, ¿no? Qué complicado a veces esas finas líneas, ¿no? Entre lo que tú dices de valentía o idiotez, ¿no? Sí, Pero al final es complicado. pero es lo que decimos. Yo para mí el sentido de la vida es el, el traspaso de información. Es decir, tú para vivir consumes vida. Es decir, tú no comes tierra, te alimentas de otros seres vivos. Eso es para tú tener energía y poder moverte y poder vivir situaciones que te dan unos resultados, una información que tú luego barajas en tu cabeza, sacas unas conclusiones y ahí las ofreces a los demás. ¿De acuerdo? Entonces, yo considero que la información que yo pude sacar de esa situación tan compleja que fue Groenlandia, a mí me dio un vuelco a mi vida. Es decir, me dio una forma de ver el mundo de una forma tan diferente que es que lo pasé muy mal, ¿eh? O sea, a nivel físico no recuerdo en mi vida jamás haber pasado Sí, no, tanto dolor. ahora hablaremos y volveremos al hilo, ¿no? Que nos hemos desviado, pero sí que Pero el es... tema está que el aprendizaje que yo saqué de ahí y lo que yo puedo ofrecer ahora, simplemente ofrecer, porque yo les digo que yo no tengo una varita mágica, pero ofrezco mi punto de vista y creo que se ha enriquecido tanto con esa experiencia que es lo que vale la pena, realmente. Mira, yo hay una frase que utilizo mucho, que es que a veces se gana y a veces se aprende, ¿no? Y en esa Te la situación cambio. Siempre se aprende. siempre se aprende, estoy de acuerdo, siempre podemos aprender y de hecho cuando ganamos aprendemos, por eso digo que a veces se gana y a veces se aprende, entonces siempre ganas porque siempre Siempre aprendes, ganas. ¿no? Entonces, hasta en una situación tan extrema donde podrías haber perdido la vida, la conclusión es lo volvería a hacer porque aprendí. Volvemos al hilo, ¿no? Y me encantará que traslades a la gente qué fue lo que viviste allí que tanto costó pero valió la pena. Bueno, resumiendo mucho, la cuestión era un viaje de 4 días de duración, 80 kilómetros en solitario. Me tenían que llevar con un trino de perro, no se pudo porque el hielo estaba roto, había nieve muy mala y tal, y me llevaron en helicóptero y me soltaron y yo tenía que volver hasta el poblado caminando en solitario. El tema está en que yo había entrenado para nieve dura, caminar sobre nieve muy compacta, pero con esas subidas y bajadas de temperatura la nieve estaba muy blanda y me hundía casi hasta las ingles. Pues hacer Wow. 80 kilómetros sin raquetas de nieve, sin esquís, una locura. Encima no llevaba agua ni comida. Claro, Llevaba, la idea era sobrevivir a pelo, ¿no? Es decir, claro, es decir, la gracia consiste en entender que nosotros somos como, así a lo bruto, un teléfono móvil que va gastando la batería. Y cómo tú te gestionas en todo momento para conseguir que esa energía llegue a lo más lejos posible. ¿De acuerdo? Entonces, hasta cómo respiras, cómo mueves el pie al caminar para no arrastrar nieve. O sea, todos esos pequeños detalles al final suman. El tema está que, bueno, el cuarto día por la mañana estaba destruido físicamente, no me quedaba energía y, bueno, me dijeron, sobre todo, no pisar hielo porque estaba roto, pero yo dije, tengo que acabar como sea, tengo que salir de aquí porque no llego más y voy a pisar hielo. Y bajé al hielo y tuve la mala suerte que al pisar una placa hizo balancín, me resbalé y me fui para abajo. La suerte es que estaba muy cerquita de la orilla, toqué suelo y la placa se cerró y me enganchó por el pecho. madre mía. Si no, pues me hubiera escurrido, la placa se hubiera cerrado y te hubieras quedado Y, debajo y ya. y adiós. Pero claro, el tema está en que sales, rompí el hielo a golpes, consigues salir fuera, te rebozas con la nieve para intentar quitarte todo el agua que puedes, pulsas el botón del pánico, porque yo llevo un cacharrito que es un Delorme, que la gente desde casa puede ver en tiempo real cómo yo me muevo, la velocidad que Ostras. llevo, Ajá. etcétera. Entonces pulso botón del pánico para activar rescate. Y claro, eso es como un Nokia antiguo, ¿vale? Puedes mandar mensajes y te llegan mensajes. Me llega un mensaje, me dice, ¿qué ha pasado? Me he caído al agua. Me dicen, ok, ¿crees que puedes aguantar? Digo, no lo sé, mándame el equipo de rescate y veremos si llego. Y a partir de ahí, pues empieza toda una carrera a nivel mental por rascar segundos, porque Groenlandia es un desierto, no hay vegetación, ¿Qué no existe. temperatura podía haber allí en Cuando ese yo caí momento? al agua, estábamos en torno de los -21, Madre más mía. o menos. Claro, ahí entraste en pánico automático o ¿cuánto tiempo tardaste en entrar en pánico o cuánto tiempo crees que realmente gestionaste de una forma, como Yo decíamos entré antes, en tomando buenas pánico, decisiones? yo entré en pánico tal y como toqué el agua. Wow. El dolor que sientes al caerte al agua es espectacular.
Y yo creo que de ahí saqué la potencia física para destrozar el hielo a golpes, salirte fuera. Y una vez estás fuera, es cuando dices, vale, si yo fuera el tonto, el culo este, que está aquí mojado en mitad de la nada, con el frío que hace, ¿qué le diría que hiciera? Qué bueno. Esto, mira, creo que ahí utilizaste una técnica que me gustaría que nombraras, ¿no? Porque para volver a pensar en eso, en qué le diría yo al tonto este que está ahí, eh, realmente tuviste que pasar otra vez de pánico a razón. Y para Correcto. pasar de pánico a razón, ¿qué técnica utilizaste o cómo hiciste, ¿no? Para de alguna manera parar y analizar. Y una cosa que me funciona muy bien es el pare pía, es el para, respira, piensa y actúa. ¿De Muy acuerdo? Es guay. decir, detengo la inercia que me dice, toda mi cabeza me decía, corre, es decir, ves hacia el pueblo, o sea, yo me quedé a 12 kilómetros del pueblo, ves hacia el pueblo, pero claro, no podía, es decir, mi cuerpo estaba destruido, Hubieras tenía muerto que, antes, mucho antes de llegar. hubiera muerto en 20 minutos. Pero tu cabeza Eh, pedía eso al momento, es como, sí, sí, o hazlo, sea, hazlo, mi cuerpo decía, corre, y corre. luego es, ¿a dónde? O sea, estoy solo, no hay nada, no puedo pedir ayuda, la ayuda Hubiera tiene que sido tu llegar a mí. primera reacción, que hubiera sido una muy mala decisión. Correcto. Entonces, hice respiración consciente, que se dice, que es controlas cómo entra el aire, cómo sale para no entrar en un ataque de ansiedad. Entonces, Activar tu te sistema centras, parasimpático, ¿no? A través de correcto. la respiración. Entonces, piensas qué está pasando, qué puedo hacer, creas la estrategia y por último actúas. Qué bueno. Para, respira, piensa y actúa. Piensa y Pare, pía. actúa. Vale, pilla. Vale. Buenísimo. Entonces, a mí lo único que se me ocurrió es que yo llevaba 3 capas de ropa y que la capa interior era elástica. De esta que se ajusta al cuerpo. Digo, bueno, pues si lleva elástico, lleva goma. Si lleva goma, lleva petróleo y eso arde. Pues hice Buah. una osera, había un talud de nieve, me tiré a lo Superman, hice un hueco, me metí dentro, me quité la ropa y la primera capa la estrujé como pude porque la parte de arriba no estaba mojada y le prendí fuego. Wow, es Lo que iba increíble, todo lo haciéndola, contrario a quítate, claro, quítate la ropa, mucho tienes que haber calmado, o sea, porque lo primero que no quieres es quitarte la ropa, lo primero que no sí, quieres es quedarte quieto, pero en ese momento lo hiciste muy bien, porque era lo más inteligente a nivel racional. porque la ropa está mojada y la ropa mojada no aguanta tu temperatura, aún te da más frío. Qué bueno. Ujú. Entonces a mí ya te digo, pues corté la camiseta con el cuchillo, le prendí fuego con el mechero, iba secando la ropa como podía, me salía afuera, hacía sprints en la nieve para intentar calentar el cuerpo, porque claro, ¿has tenido alguna vez una contractura muscular en la espalda fuerte? Sí, no Pues sé si... imagínate todo tu cuerpo totalmente contracturado y tu cuerpo intenta temblar para generar Wow, temperatura. No te imaginas el dolor. O sea, ostras. era muy, bueno, malo, malo, muy malo. Entonces, ya te digo, intentaba yo generar temperatura de forma consciente, corriendo, moviéndome de un lado a otro para intentar que mi cuerpo no temblara. Esto así es fácil decirlo, pero el rescate en sí tardó 14 horas en llegar. ¿Vale? Súmale vientos de 90, 100, 110 por hora, ventisca de nieve, solamente hay 6 horas de luz al día, que eran Wow. normalmente era de las 7 de la mañana a la 1 del mediodía. Y como tú, pues poco a poco vas intentando aguantar, aguantar, quitar. Y ocurre una cosa muy curiosa en el cuerpo, que es cuando se queda sin energía, te duermes. Se produce, sobre todo en frío, se produce la muerte dulce que se llama, que es tu cuerpo se enfría, entra en hipotermia, te duermes ¡pop! Y te mueres. Y no hay Claro, dolor. tú eso lo conocías de sobra, Correcto. obviamente. Y yo cada vez que notaba que mi cuerpo, es como cuando vas conduciendo y se te cae la cabeza, pues cada vez que notaba que se me iba la cabeza, me pellizcaba o me tiraba de los pelos o intentaba correr, porque intentar mantenerme despierto. Y llegó Qué un era punto, peor, Carlos? ¿El dolor físico? No sé si esto se puede cuantificar o ponderar o comparar, pero que para ti en ese momento, ¿qué era peor? ¿El dolor físico o el dolor emocional y mental de saber que quizá es tu fin? En ese momento ves la muerte más cerca que nunca y de verdad que yo creo que por primera vez, no sé si la primera, pero por primera vez la viste muy de cerca, de verdad tocándola, rozándola. En ese mira, momento, no sé, ¿qué se te yo pasa por la creo, cabeza? en ese momento estaba en lucha. No, en mi percepción mental, yo no iba a morirme. Yo Bueno, tenía claro que yo aguantaba allí lo que fuera, carros y carretas. Y tiras con lo que tienes. Y hubo un momento que yo recibo un mensaje en el Delorme.
y yo iba con un compañero que estaba en el campamento base, que es el que supervisa, que me hace de traductor con los inuit y demás. Estuve con ellos varios días. Y me llega un mensaje que me dice: tu padre te dice que aguantes, que ánimo. Wow. Ahí entré en brote psicótico. Le mandé un mensaje, le dije: reza porque me muera aquí, porque como baje para abajo te voy a matar. Porque le había dicho a mi padre que yo me estaba muriendo. A mi padre, que estaba a no sé cuántos miles de kilómetros, le había dicho que yo me estaba muriendo. Eso para mí rompió una barrera. Claro, una cosa es que yo me haga daño a mí y otra cosa muy diferente es que le haga daño a otro. Y yo en aquel momento entendí lo que mi padre podía estar sufriendo. Wow. Por saber que tu hijo se está Te muriendo, dolió no casi puedes más hacer que el nada. sentir. Wow. Claro, y ahí lo pasé muy mal, realmente. O sea, yo en ese punto dije: yo no me puedo morir, porque el disgusto que le voy a dar a mi padre y a mi madre y a mi familia es espectacular. O sea, y bueno, va pasando el tiempo y, claro, aunque no quieras, el cuerpo tiene sus límites. Y otra vez te vuelves a dormir. Y entonces pasa una cosa espectacular, porque yo de golpe sentí a mi hija llorando en la nieve. Y me puse a escarbar en la nieve como llorando, Tipo escarbando para sacarla. alucinación, ¿realmente lo escuchabas? Alucinación. ¿Qué ocurre? Tu cerebro es consciente de que te estás durmiendo y te dice o te hace ver algo para que te suba la adrenalina y no te duermas. Nuestro cuerpo es increíble, Yo nuestra estuve mente es hablando con mi increíble. padre, con mi madre, con mi abuelo que murió cuando yo tenía 9 años. Pero no como una cuestión interna de reflexión, sino de verdad que estabas sintiendo ese llanto de tu hija en la nieve. Total. O sea, a los 30 segundos de escarbar en la nieve como un desgraciado, te quedas quieto y dices: estás solo, tío. ¿Qué ¿Qué haces? haces? ¿Qué Claro. haces? Claro, a partir de ahí eres consciente de lo que está pasando, pero sigue pasando. Sí, Y te vuelves loco. para ti es real. Claro, o sea, todo es real. Todo es real, todo lo fabrica tu cabeza, todo lo tienes delante. Y ya te digo, de hablar con mi abuelo, pero mi abuelo decirme: ¿qué? La que has liado. Y yo: pues mira, abuelo, aquí nos hemos metido. Y explicarle a mi abuelo. O sea, una locura. Claro, al principio te pasa una vez a la hora, pero a medida que te vas agotando, es algo Es totalmente un recurrente. mecanismo, ¿no? Realmente del Claro, cerebro para que tú estés despierto, para que no te duermas, porque si te correcto. duermes es el fin. Y te vuelves loco, ¿eh? Loco. O sea, de golpe todo te habla, todo se mueve, ves osos salir de la ventisca, gente que Increíble. te habla, es una pasada. Vaya vivencia de locos. Aquí luego esto, resumidamente, y es muy difícil, pero ¿qué tres aprendizajes sacas y cómo crees que tienen que ver esto? Porque bueno, para Groenlandia, pues con no volver, y que no, por favor no te vuelvas a escurrir en el hielo, entiéndeme, con no volverte a escurrir en el hielo sería un buen aprendizaje. Ahora, realmente, ahora en serio, para la vida, aprendizajes para la vida de esta vivencia tan extrema, ¿qué hiciste luego para asimilar esto? ¿Qué aprendizajes sacas? Eh, Primero, aprendizaje importante: cuando te vas a morir, te mueres y punto. Es decir, yo el primer momento pasé auténtico pánico por morirme y lo pasé muy mal. Llegó un punto que cambié mi punto de vista y dije: tío, no, has llegado aquí, lo has dado todo, has aguantado como una bestia, a dormir, vete a descansar. No, no hay necesidad de aguantar más dolor. Ya está. O sea, yo mandé un mensaje a casa diciendo: gracias por todo, no hay pena. A las 11:30 de la noche, el rescate llegó a las 12:15. Wow. Claro, yo me caí al agua a las 9 de la mañana. O sea, de locura. Y me puse a dormir. O sea, realmente asumiste eso, que la muerte a lo mejor no hay que tenerle tanto miedo porque cuando llega, llega y es el fin. Ya está. No pasa nada. O sea, lo importante es qué has hecho en el trayecto. La muerte es parte, o sea, la muerte es lo que le da sentido a la vida. Si no hubiera muerte, la vida no tendría sentido ninguno. Hacemos las cosas con rabia, con energía, con fuerza, porque sabemos que igual no la puedo volver a repetir. Qué bonita reconcepción de la muerte, porque me parece uno de los aprendizajes que dices que bueno, ¿no? Yo me encanta, por ejemplo, el mundo del estoicismo, que al final de ahí nace la terapia cognitivo-conductual, y memento mori, ¿no? Que es vas a morir Sí, y por tanto eso no es algo negativo, no vas a morir como algo negativo, sino vas a morir como vive. Es
una oda a la vida. Es como vive, haz las Totalmente. cosas, atrévete a saltar, ahora o nunca, en el sentido de que a lo mejor mañana no hay mañana. Claro. Es que a mí una de las cosas que yo creo que es el gran talón de Aquiles de la humanidad es el ego. ¿En qué aspecto? Todos queremos vivir hasta los 150 años. ¿Para qué? Para bailar, para viajar, para reír, para... Realmente es interesante para, si miramos la especie en sí, la sociedad, ¿es factible realmente? Y ya no que sea factible, ¿es lo correcto? Es decir, te vas a la sabana, yo siempre hago la comparación con los animales. Tengo al superdepredador, que es el león, igual que el humano. Y ahora hago que los leones, en lugar de vivir 25 años, vivan 75. ¿Qué le ocurre al entorno? Se destruye. Es inaguantable. No puede soportar el ecosistema que un león viva al triple. Con los humanos Total. pasa lo mismo. Al final, para mí, es lo que te decía, para mí el sentido de la vida es el traspaso de información. Es decir, yo tengo que tener unas vivencias, llego a unas conclusiones y las regalo a otro. Y yo cuando muera, yo soy inmortal. ¿En qué aspecto? No me trates de loco, No, no, ¿vale? no, total, total, Es en decir, trasladar. yo en mi genoma aún tengo parte neandertal, que vivieron hace decenas de miles de años. Si yo me pongo a tirar para atrás, todos venimos de una única célula inicial, con lo cual yo soy hermano de los árboles, de los pajaritos, de todo el mundo, ¿vale? ¿Pero qué me dice eso? Que yo voy a continuar vivo el día que me muera. No solamente a nivel genético en mis hijos, sino que si yo consigo a través de la información que te doy variar tu punto de vista y tu realidad, también estoy en el tuyo. Totalmente. Estás influyendo por un lado, a nivel directo, en lo que tú trasladas ahora mismo, por ejemplo, en explicar al mundo un aprendizaje tan importante como que la muerte no tiene que generar un miedo que te paralice, sino al revés, tiene que ser una invitación a atreverte, a vivir, a hacer. ¿Correcto? Y eso es una forma, y que no pensemos que vamos a vivir 150 años, que vivamos hoy y luego ya mañana veremos, ¿no? Me parece el primer aprendizaje brutal. Me gustaría, ¿hay algún otro tan increíble como este, de esa experiencia? Otra cosa que a mí me encanta es todas esas pequeñas cositas. Yo cuando me estaba muriendo, literalmente, sabía que me moría en la nieve, hubiera dado todo en mi vida por darle un abrazo a mi hija y a mi hijo, a los dos. Todo, todo, todo. O sea, me daba igual todo. O sea, me hubiera cortado los dos brazos con tal de ese último momento. O sea, yo quería un abrazo de mis hijos. Me pones la piel de gallina. Aquí hay una palabra clave, gratitud, por las pequeñas Correcto. cosas. Y tercero, Wow. quizá en la misma línea que los otros. A ver cómo lo explico que se me entienda. Difícil a veces, ¿eh? Poner palabras. Acuérdate de todo lo malo que has hecho. Y cada vez que salgas de casa, no salgas sin dar un beso, decir gracias. Es decir, nunca sabes cuándo va a ser la última vez que vas a ver a otra persona. Esto es, mira, sinceramente, es una mezcla entre el primero y el segundo, ¿no? Es como Sí. abraza a la muerte, entiéndela como algo que va a pasar, agradece lo que tienes y valóralo a cada momento, porque puede ser el último abrazo, ¿no? Puede ser el Es último que, beso. ¿Qué harías eh, si fuera el último? ¿Qué harías si fuera la última vez que voy a ver a mi hijo, ¿no? uh-huh. O sea, ¿qué quiero que él recuerde de mí si no me vuelve a ver? Ese es el punto. Carlos, ¿vives así desde lo de Groenlandia? Sí, en Groenlandia pasó una cosa. Llegó un punto donde es como si tuvieras un botón y se desactiva el cuerpo. ¿Vale? Yo recuerdo caerme de rodillas al suelo y quedarme mirando hacia adelante, ver que no salía vaho de la boca y decir, te has muerto. Y estar tú aquí dentro, porque al final esto es un coche, ¿eh? Esto, yo digo, brazo levanta y el brazo se levanta. Yo conduzco, yo estoy aquí dentro. Esto es un cuerpo. Si falta un brazo, sigo siendo yo. Es un coche. Pues recuerdo que se desactivó y te quedas dentro pensando, vale, ahora has dejado de respirar, se va a producir una hipoxia, no va a entrar cerebro, se va a apagar y me voy a dormir. Y no pasa nada. Cálmate. Y en ese momento, me cuesta decirlo, me emociono y todo todavía, ahí hace años. Recuerdo, ¿sabes que eso que dicen? Vas a ver tu vida pasar por delante de tus ojos. Es real. Pero
yo vi todo lo malo que había hecho en mi vida. Y me considero buena persona, ¿eh? Pero todas aquellas discusiones que yo había tenido con mi padre, con mi madre, con mi pareja, con todo el mundo. Y lo ves como en tercera persona, pero sientes lo que siente la persona que tenías delante, cuando levantabas la voz o cuando mostrabas rabia Me o pones la mostrabas... piel de gallina. porque estabas en pánico. Y la idea que yo saqué de allí es, esto es el puto infierno. ¿Voy a estar aquí siempre? O sea, ¿voy a estar siempre viviendo esta emoción dentro de mí? O sea, no quiero estar aquí. Y yo recuerdo que me levanté del suelo chillando, pegándole patadas a la nieve, diciendo, no puedo morir aquí. O sea, yo no puedo irme sin solucionar lo que he hecho. Wow. Y ahí entras en bucle, lo empiezas a pasar muy mal porque quieres volver, pero no puedes. Y claro, por eso te decía que ahí fue la primera vez que yo entré muy, muy en pánico porque no me quería morir. Y la segunda, acepté que eso es normal, que yo en cada momento hice lo mejor que pude con las herramientas que yo tenía en ese momento, que no me puedo culpar. No me puedo culpar porque yo en un momento entrara en pánico y gritara a mi madre, porque en ese momento no tenía otra herramienta para gestionarme. No No tenía tiene que otros haber culpa. aprendizajes. La culpa, el antídoto, siempre digo, es el aprendizaje. Correcto. Pues en ese momento fue cuando dije, me voy a dormir. O sea, ahora me voy a dormir. Mandé un mensaje a casa, necesito dormir, porque el cuerpo ya no me dolía, no temblaba, se había roto todo. Es increíble, Carlos, tío. Pero es la diferencia de morir bien a morir mal. De morir sabiendo que la muerte es parte de tu vida, que no tienes que arrepentirte por las cosas que tú has hecho sin querer a los demás, porque no tenías otra forma de hacerlo, porque no sabías más, y morir bien, a morir con culpa. Hostia, para mí fue una diferencia tan abismal que desde entonces no es que me dé igual morirme ahora mismo, pero soy plenamente consciente de que mi muerte va a llegar tarde o temprano y lo que intento es, primera, no hacer mal a nadie, segunda, Eso te iba a decir, claro, ¿qué recomiendas a la gente que nos está oyendo para poder morir tranquila? Para poder morir tranquilo, es decir, me estabas diciendo agradecer, entender que la muerte va a llegar, vivir intensamente, agradecer. te lo cambio por vivir tranquilo, ¿vale? Es decir, vamos a aprender a ser, primera, racionales, conscientes de lo que estamos haciendo en cada momento. Entender que cuando mi hija ha hecho una... Mi niña tiene 12 años. Es el conseguir entender, es decir, gestionarme para entender que la persona que tengo delante quizá no tiene las herramientas adecuadas para gestionar ese momento adecuado. Qué bueno. Entonces, ¿qué haces? Lo entiendes. Oye, pues mi hija tiene 12 años. No se sabe gestionar. Entonces, lo que haces tú es buscas la estrategia para darle la herramienta para que se sepa gestionar. Si yo la grito, lo único que voy a hacer es hacerle entrar en pánico. Mi hija tiene que entender que sus actos tienen consecuencias. Y Pero hay le quien tengo que dirá, dar pero porque es una niña ya, y con mi pareja lo mismo. Es decir, lo mismo. damos por hecho que por ser adultos tenemos la respuesta adecuada en el momento adecuado. Yo siempre utilizo una metáfora, y a ver si es a lo que te refieres, ¿no? Vivimos la vida, si alguien nos pisa mientras entrenamos o practicamos aprender a bailar baile, entendemos que es normal, me está pisando porque estamos aprendiendo a bailar, ¿no? Pero si alguien te hace daño mientras estás hablando con él en la vida adulta, parece que lo haga a propósito y a veces es que no sabe hacerlo de otra manera, ¿no? Y a lo mejor entender eso te hace mantenerte, como tú decías, no, yo tengo mucho carácter, a mí nadie me pisa, no, perdona. Justamente a lo mejor manejarte, controlarte es lo que te hace tener ese carácter, por decirlo así. Pues es esa capacidad empática, ¿no? De saber decir, oye, que la otra persona no me quiere hacer daño, la otra persona no me quiere ningún mal, pero quizá no sabe expresarse de una forma mejor. Entonces, haciendo eso, tienes muchísimas menos discusiones, muchísimos menos problemas, la gente realmente se siente a gusto cuando habla contigo, porque ya no es que tú quieras ser más o menos o el otro, no, Tu ego. simplemente existe esa capacidad de entender que la otra persona está gestionando y yo me estoy gestionando cada vez. Entonces es esa empatía, esa búsqueda de que todo funcione más o menos. Es brutal. Mira, te quería preguntar, ¿qué valores crees que ahora predominan en la sociedad y qué valores recomendarías tener en cambio? Yo creo que hemos llegado a un problema
que es que se ha alimentado extremadamente el ego de las personas. El ego en sí no es malo, es el reconocimiento de uno mismo. Pero cuando yo impongo lo que yo quiero sobre los demás, se genera un problema. ¿De acuerdo? Porque al final somos un ser social. Entonces considero que hay una falta importante de civismo, una falta importante de empatía, de entender que mis gestos o mis acciones pueden hacer daño a otro. Y a la gente le da igual, realmente. Mientras yo me lo esté pasando bien, me da igual el resto. Y creo que eso hay que darle una vuelta, porque creo que el ser humano en sí, el gran poder o la gran fuerza que tiene es su capacidad social, de hacer piña, de juntarse, de cuando yo tengo un problema pido ayuda y la gente me ayuda, y cuando la gente necesita ayuda yo ayudo. Pues esa capacidad de hacer cosas en grupo, de entender la necesidad de tener un respeto hacia los mayores, hacia otras personas, hacia las cosas que no son mías, etcétera, Hacia el creo que se ha planeta, perdido hacia, mucho. sí, un respeto al planeta, un respeto a los demás, a las consecuencias de nuestras acciones, ¿no te refieres, supongo? Sí, pero es que además se vanagloria mucho el físico hoy en día. Es más importante. Yo siempre digo que hoy en día la sociedad es como una clase de segundo de eso, ¿vale? Donde tienes a los influencers, por una parte, que parece que son los guays de la clase, los científicos y gente estudiosa son los frikis, que nadie quiere ir con ellos, y todo el mundo intenta llevarse bien con los influencers para no quedar fuera del grupo. Es Superficial, ¿no? Como una actitud superficial que se aleja correcto. un poco de lo que tú decías, ¿no? De que esto se trata de que crezcamos y para crecer tenemos que alimentarnos más de la mente, más que del Correcto. cuerpo, que no quiere decir. Se trata de esa búsqueda personal por empujarme hacia adelante. ¿Qué te ha hecho a ti crecer aparte de tus experiencias? Es decir, ¿en qué te apoyas? ¿En qué, cuáles son tus mentores, ¿no? Ya sea en libros o qué ayuda has llegado a pedir? Porque yo entiendo que tú ahora mismo trasladas información, pero entiendo que también has necesitado ayuda en algún momento, has tenido miedos, has tenido incertidumbres, Sí, desde incluso te he luego. escuchado hablar de que te daba miedo hablar en público, ¿no? Ya que estamos frente a una Sí, sí. cámara y bueno, es increíble porque la gente piensa que alguien tan valiente, y yo siempre digo, valiente no es el que no tiene miedo, sino el que actúa a pesar del miedo. Y El que lo gestiona. claro, actúa a pesar del miedo, el que gestiona el Correcto. miedo, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son tus mentores o en qué te has apoyado para crecer aparte de las experiencias? Toda aquella persona que habla conmigo. Es decir, yo me siento contigo a tomar un café y hacemos una charla y yo expongo, tú me expones, yo te escucho. Y si de lo que tú me estás diciendo puedo absorber lo que sea, lo meto en lo mío y de ahí creces. Es decir, sí que es cierto que hay grandes referentes en el mundo de la psicología, etcétera, etcétera, pero yo siempre digo que al final la supervivencia, como decíamos, no está en los desiertos, sino que es inherente a la persona, ¿no? Entonces, yo he tenido la gran oportunidad, por ejemplo, de trabajar en San Juan de Dios, trabajar entre comillas, fui como voluntario, que es un hospital de niños con cáncer, a hablar con los padres, por ejemplo. Wow. Eso es supervivencia pura. Y ahí tú le expones tu punto de vista sobre la no pertenencia, sobre entender cómo funciona tu punto de vista. Simplemente, al final lo que decimos, toda realidad se sustenta en un punto de vista. Si yo consigo influenciar tu punto de vista, puedo cambiar tu realidad. Qué bueno. Es así de sencillo. Es decir, tú ves las cosas que quieres ver. Es una realidad. Entonces, si yo consigo influenciar tu punto de vista para que entiendas que tu pareja no es tuya, no es mi pareja, no, es una persona que ha decidido invertir tiempo y energía contigo para crear un proyecto. Y que esa evolución que va a tener la persona va a llegar a un punto donde quizás se desplaza de la tuya y dejáis de compartir tiempo y energía. No es tuya, es Nada nos pertenece, todo es un préstamo de alguna manera. correcto. Y es quizá, lo que hablábamos antes de Groenlandia, es la cuarta lección. A mí todo el mundo me pegó mucha bronca y tuve muchos problemas porque todo el mundo me decía que cómo se me ocurre a mí, cómo puedo ser tan egoísta para irme de viaje, de expedición, teniendo 2 hijos. Y yo le dije, vale, creo que es peor llegar a 70 años, 80 años, hablar con mis hijos y decirle, por vuestra culpa no hice los viajes. Totalmente. Al final,
Yo considero que a mí el acceso, el vivir el ámbito de la supervivencia, de la forma que yo la he vivido, me ha hecho ser mejor persona, me ha hecho gestionarme mejor, me ha hecho ser mejor padre Y y eso disfrutar modela de a mis tus hijos. hijos, claro, y eso además les modela a ellos en tantas otras Correcto. cosas y les mejora a ellos. Si no, Considero ¿qué que, quieres enseñarles sino a tus hijos? considero que he obtenido una información que me está ayudando a, primero, a gestionarme yo y darle herramientas para que ellos gestionen. Si no lo hubiera hecho, no las tendría. Qué bueno. Es que es tan complicado y la cultura es tan, eh, diría, mala en esto, ¿no? En entender el amor. El amor no es algo que tú tengas que dar vacío, sin ningún sentido. El amor también es quererte a ti y quererte a ti implica querer bien a otros, porque en el momento que tú creces y tú Totalmente. aprendes, quieres mejor y amas mejor. Entonces yo siempre digo que el autocuidado, el amor propio, va por delante del amor a cualquier otro, pero no por nada, sino porque para querer bien tienes que quererte primero bien a ti mismo. Y desde ahí nace un amor puro, pero porque nace sin culpa, como tú decías, sin rencor, sin echar nada en cara, sin que nada te frene. No, estoy contigo porque quiero y porque me sumas y porque me aportas. Correcto. Te quería preguntar, mmm, al volver de Groenlandia yo te he escuchado decir, ¿no? Que lo pasaste muy mal. Y esto me gustaría que la gente lo supiera, porque aún así has dicho que valió la pena. Pero ¿qué tuviste que soportar al volver de Groenlandia? Brevemente, en 2 minutos, pero ¿qué soportaste al volver de Groenlandia a nivel emocional? Pánico puro. Todo, se me rompió todo. Es decir, no podía dormir, me tuvieron que medicar porque se me metió en la cabeza que si me dormía me moría, no podía estar en oscuridad, tenía que dormir siempre con la luz encendida porque si abría los ojos y estaba a oscuras me volvía loco, no podía explicarle a nadie lo que me había pasado allí, me ponía a hablar, me ponía a llorar y me tenía que ir. Y bueno, fui a un psicólogo, estuve mirando diferentes formas y tal. Y a mí lo que me sirvió muy mucho es escribir. O sea, Qué cuando bueno, tú estás en pánico, que es irracional, cuando lo escribes, lo racionalizas. qué Y bueno. con el miedo sí que se puede trabajar. Y a mí lo que me sirvió de terapia espectacular fue escribir todo lo que yo recuerdo de mí, desde pequeño hasta ese día. Qué bueno es tangibilizar, aterrizar las emociones complejas. Y ahí también felicitarte porque mucha gente cree que los valientes son los que no piden ayuda, los que de alguna manera no sufren. No, perdona, los valientes, la gente que afronta, es gente que afronta y luego a lo mejor, como tú, necesitó ayuda para aterrizar todo lo que vivió y si tuviste que pedir ayuda a un psicólogo no tuviste problema en ello, si tienes que aterrizar y ponerte a escribir y sufrir las consecuencias pues lo afrontaste y lo sufriste. Y esa es la realidad detrás de alguien fuerte. No La hay realidad detrás de mayor, alguien fuerte. no hay mayor valentía que aceptar la debilidad. ¿Puedes explicar eso? Porque me parece como un cierre brutal. Que tú realmente eres una persona valiente, que se sabe gestionar y sabe quién es, cuando aceptas tus debilidades y entiendes que toda esta vida se basa en empujarte hacia adelante. Y si yo no tengo las herramientas para ayudarme a ir hacia adelante, las tengo que pedir a los demás. No hay preguntas tontas o tontos que no preguntan. Qué grande. Tremendo. Una pregunta que se me ha quedado en el tintero y la verdad es que me hace ilusión preguntarte, porque es complicado entender. De cara a la supervivencia, ¿Sí? 2 preguntas, no una, dos, y porque Venga, no me quiero quedar sin preguntártelas. dale. ¿Soledad o equipo? ¿Qué va primero? Es decir, aprendernos a manejar solos o aprendernos a manejar en comunidad. ¿Qué a lo mejor es más óptimo? Porque es complicado, ¿no? ¿Me entiendes? Si tú aprendes a estar solo, la compañía es cuestión de elección, no de necesidad. Primero tú. Qué bueno. Tú eres la persona más importante y desde ahí gestiónate tú, aprende a gestionarte tú y luego pide ayuda, obviamente. Pero primero Correcto. intenta conocerte, entenderte para saber además a quién puedes pedir ayuda y cuando estés acompañado que lo hagas desde el amor, como decíamos. Buenísimo. Y luego, ¿crees que la supervivencia tiene más que ver, ya no sé si es lo mismo en la naturaleza que en la ciudad, entiéndeme, pero esto va más, este cuento de vivir, va más de adaptarnos al medio o va más de cambiar las cosas. Es decir, cuando tú quieres sobrevivir al trabajo, cuando tú quieres sobrevivir a una relación de pareja, cuando tú quieres sobrevivir a Groenlandia, este Sí. cuento va más de tú adaptarte lo que tú eres, adaptarlo al medio o de intentar cambiar al medio. Es una pregunta súper compleja, pero
¿Crees que puedes llegar a Groenlandia y decir no quiero que haga frío? No. Entonces tú tienes que buscar las estrategias para moverte y poder evolucionar dentro de ese entorno. Es decir, al final la supervivencia se basa en el yo, la persona, que va a estar en todas las situaciones, el entorno y una incapacidad para superar una amenaza. Punto. No es cuestión ni de la amenaza, sino mi incapacidad para superar esa amenaza. Una vez tengo las herramientas, la amenaza desaparece y sigo siendo yo dentro de un entorno. Buenísimo. O sea que de alguna manera, a ver si lo he entendido, es conocerte muy bien tú, entenderte muy bien tú, para saber cuáles son tus limitaciones, para de alguna manera no podemos cambiarlo todo. Hay una parte de las circunstancias del contexto. Si hace frío, ¿qué narices? Hace frío. Mira a ver qué haces para adaptarte al frío. En una relación de pareja, en un contexto, no, seré feliz cuando las cosas cambien, seré feliz cuando mi pareja sea perfecta. A lo mejor hay cosas que no vas a poder cambiar, tienes que adaptarte. Y eso no quiere decir que utilices todas las herramientas a tu alcance para gestionar lo que sí que está bajo tu control. Pero es que la magia existe cuando abrazas el caos, cuando entiendes que nada es controlable, que todo simplemente se mueve y tú tienes que adaptarte a cada paso, cada momento, cada situación. La persona con la que hablaste ayer hoy ha venido con una emoción diferente, con un pensamiento diferente y tú también. Y cada vez es diferente. Todo Y cuando cambia. abrazas eso, es tan guay porque realmente te das cuenta que no controlas nada y que es un ejercicio de agilidad mental a un ritmo espectacular y que si tú te gestionas emocionalmente, captas información, te mueves, creas estrategias, te mueves, manipulas, gestionas, la manipulación buena y mala. Cuando Sí, yo sí, hablo con mi hija, total. la manipulo para que llegue a un sitio La que ella va a influyes al estar final, mejor. la influyes, obviamente, Pues claro que. ese es el juego, Yo siempre digo un escape room de la vida, ¿no? Brutal. correcto. Ese es el juego. No sé si llevas algún tatuaje o no, al margen de lo que lleves. Al margen de lo que lleves, que sí. Si tuvieras que tatuarte algo que te represente, una palabra, una frase, ¿cuál sería para acabar? Porque ¿cuál sería el mensaje que te tatuarías que te representa y que quieres transmitir? Survival extremo. Wow. ¿Y qué significa para ti? El viaje que yo he decidido hacer en mi vida. Exponerme para aprender. Ahí está todo. Exponerme para aprender. Brutal, Carlos. De verdad, creo que nos dejas una serie de lecciones que ponen los vellos de punta. Te quiero dar las gracias y bueno, pues lo dicho, gracias por venir a Valientemente. Me gustaría que cerraras con una conclusión de la charla, de lo que para ti es el mensaje principal de la charla y nos despedimos con esto. Te lo voy a cambiar. Te doy las gracias a ti, porque para mí el sentido de la vida, como os he dicho, es transmitir información. Y el hecho de que tú abras esta ventana, me dejes sentarme aquí contigo, conversar, para que otra gente pueda aprovechar todas esas cosas que yo he podido vivir y mis conclusiones y le puedan ayudar a ellos, creo que es la exposición de amor más grande que se puede hacer a todos los niveles. Te doy mi vida. Wow, millones de gracias. Un abrazo, Carlos.